Listo, Georgia, ya se está grabando. Ok. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Rosa María Gómez de la UEN de Sostenibilidad. Ella nos va a presentar la gestión de proyectos para las asadas. Em, contamos de aquí en adelante con 2 horas. Cualquier consulta, no sé si Rosy está de acuerdo que la podamos interrumpir y si no, se la hacemos al final. Buenas tardes, Rosy. Hola, hola, buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes. Como gusten, si pueden, si quieren ir haciendo consultas, no hay ningún problema. Nada más ustedes me avisan porque yo no voy a poder tal vez ver si alguien tiene la manita levantada. Entonces ustedes ahí me ayudan. Claro. ¿Ok? Voy a compartir, denme un momento. Rosy, ¿Sí? cualquier cosita ahí te Pero es sales a que no todo. Ay, escucho. Miren para subir el Cualquier volumen. cosita Ahí ahí. estás, Dani. Qué dicha. Sí, es Dani, que bienvenida. vi Mira, que no te Jorleni como presenté, disculpe, no sí, me no, dijo, entonces yo no, 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 mejor de una vez antes de que empecé por sí, sí, acá. qué pena. Como No estaba se tan preocupe. enfocada, sí, sí, Daniela, discúlpame. Daniela es la parte jurídica, señores y señoras, entonces ella va a estar acá con nosotros también. Disculpe que no la presenté, pero estaba más enfocada en que la hora ya era muy tarde. No te Bienvenida, preocupes. Daniela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué dicha que estás Y aquí. buenas tardes, sí, compañeros. Para los compañeros de las asadas que no me conocen, mi nombre es Daniela Ávila, yo soy abogada de la Dirección Jurídica. Trabajo en la misma asesoría que la licenciada Chacón, que es la encargada de atender la región Chorotega. Más sin embargo, todos los abogados tenemos una región y un procedimiento a nivel nacional a cargo, ¿verdad? En mi caso, yo atiendo la región Huetar Norte, pero tengo a cargo el trámite de créditos a nivel nacional. Entonces, pues la intención es acá acompañar a los compañeros de la ORAC, ¿verdad? Los compañeros de la Dirección de Sostenibilidad, porque las tres partes estamos involucradas en todo el trámite, el procedimiento y somos los que asumimos la responsabilidad de elevar esto a la Junta Directiva de la IA. Entonces, Rosy, ahí vos me decís si te voy metiendo cuñitas cuando vas Claro, claro, conversando, claro. ¿verdad? Claro que sí. Excelente. Por aquí Gracias, estamos gracias, más bien. entonces, con todo gusto. Muchas Gracias. gracias, Daniela. Gracias. Bueno, mi nombre es Rosy Gómez, yo trabajo en la sede en Pavas, en la Buen Gestión Asadas, en la Dirección de Sostenibilidad del Servicio, que es donde participamos de la gestión de los créditos. Muy bien, vamos a tratar de ir explicando, ahí ustedes me van diciendo. ¿Qué pasa cuando yo detecto que ocupo hacer una inversión, verdad? Eh, yo necesito dinero para hacer esa inversión, ¿verdad? Y me doy cuenta que necesito tal vez un tanque, que necesito comprar un carro porque las distancias que tengo, las comunidades están muy dispersas, o ocupo un equipo de cómputo, ocupo comprar materiales, no sé, ¿verdad? Lo que la asada determine que requiere y que muchas veces no tiene ese dinero dispuesto en banco, ¿verdad? Sino que tal vez sí tiene liquidez para pagar, para hacer una gestión de crédito, pero no tiene todo en su haber, ¿verdad? Entonces, determina que necesita varias cosas. Aquí nosotros tenemos una lista que se llama lista taxativa, donde tenemos varios planes de inversión y se llama lista taxativa porque pudiera ser que en algún momento esté variando, que entre un nuevo plan de inversión, que entre un nuevo requisito por aquello de que haya cambiado alguna ley o qué sé yo, entonces por eso se llama así, o sea que está abierta. Rosy, Eh, sí, sí. Allí un comentario, compañeros. Cuando nosotros hablamos de una lista no taxativa, es porque en gestión de no taxativa, créditos, perdón, sí. sí, es porque en gestión de créditos tenemos todo tipo de plan de inversión, ¿verdad? Y los documentos que requieran la ORAC para justificar técnicamente la solicitud pueden variar, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo construir un pozo en Guanacaste que construir un pozo en Upala, que construir un pozo en Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, no podemos estandarizar al 100%, ¿verdad? Los requisitos porque las justificaciones técnicas también tienen un criterio profesional y en eso nosotros tenemos que ser respetuosos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una lista no taxativa, es que eventualmente podrían haber diferencias entre las regiones, ¿verdad? Según sea necesario, pero a nivel general, los requisitos
pues no van a variar, ¿verdad? Es decir, todos van a tener que tener una justificación técnica, todos van a tener que tener convenio de delegación, todos van a tener que aportar una oferta crediticia, etcétera, ¿verdad? Como lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí es muy importante tener en consideración que el hecho de que sea una lista no taxativa proviene de que la justificación es distinta según el plan de inversión y cada una de las asadas, aparte de que es diferente, ¿verdad? A nivel financiero, contable y administrativo, pues también lo es a nivel geográfico y sus requerimientos van a ser distintos, ¿verdad? Eso era, Rosy, gracias. Gracias, Dani. Bueno, tenemos identificados en este momento 6 planes de inversión, que es adquisición de terrenos de zona de protección, adquisición de bienes inmuebles, adquisición de vehículos, maquinaria y equipo, compra de materiales, construcción de obras de infraestructura y capital de trabajo. Como decía ahora Dani, hay requisitos para poder empezar un crédito. Cuando usted va al banco, usted le pide unos requisitos previos, generales, por decirlo de alguna manera. Su cédula, su dirección, su correo electrónico, en fin. En este caso, nosotros también tenemos requisitos que los llamamos requisitos de admisibilidad. ¿Qué son esos requisitos? Bueno, uno de los requisitos, digamos, más grandes que tenemos por parte de la ORAC es que la ORAC tiene que hacer todo un informe administrativo donde está dividido en varios, digamos, en varios segmentos donde ellos van a hablar de varias cosas de la SADA, ¿verdad? Digamos, para que sea prueba de cuál es la situación en la que se encuentra la SADA en ese momento. Eso viene con respaldos y anexos y demás. Eh, viene con un oficio donde ellos remiten una recomendación y especificaciones del informe administrativo referente al crédito. Muy importante entonces, dentro de los requisitos que ustedes tienen que tener es el acuerdo de junta de las, bueno, por supuesto que el convenio de delegación, ¿verdad? Requisito indispensable para esta gestión. Un acuerdo de junta donde la SADA dice, bueno, acordamos, vamos a ver, construir una oficina, que la oficina vale tanto, lo vamos a hacer con el Banco Popular y, en fin, todos los detalles, porque ya antes de tomar una decisión en junta directiva hemos hecho una investigación en el banco que nos va, posible que nos va a prestar ese dinero. Entonces hemos averiguado cuánto tengo que pagar, me pueden prestar para tal cosa. A ver, por lo general, el banco les va a pedir algunos requisitos y les va a decir, usted tiene aprobado el crédito para ellos, ¿verdad? Para ellos. O sea, usted tiene posibilidad de hacer ese crédito. Pero para nosotros hay otros requisitos. Entonces, una vez que ya tienen esa información, es que las de la junta directiva toma ese acuerdo. Rosy. Sí. Allí, en relación con ese acuerdo, compañeros, es muy importante, ¿verdad? Y parte de, vamos a ver, como los errorcillos más frecuentes que nosotros detectamos, es que no existe coherencia entre la información, ¿verdad? Entonces, el acuerdo de junta directiva no refleja lo que señala la oferta crediticia o lo que señala el informe de la ORAC, ¿verdad? Entonces, hay varias recomendaciones con respecto a este acuerdo, ¿verdad? Primero, como bien dice Rosy, tener la claridad de la oferta crediticia. Y la oferta crediticia debe de tener por lo menos 3 opciones, ¿verdad? Es decir, no podemos irnos con el primer banco, ¿verdad? La junta directiva al momento de decidir me voy por el BAC San José o me voy por el Banco Popular o me voy por el Banco Nacional, lo hace de manera razonada y motivada, habiendo visto como mínimo 3 ofertas de otros bancos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces decimos, es que yo solo trabajo con el Banco Nacional, por ejemplo, o solo trabajo con el Banco Popular, ¿verdad? Y no vemos que a veces hay ofertas que son más favorecedoras al manejo de fondos públicos que pueden provenir de otros bancos. Entonces, eso es muy importante, primero. Y segundo, es sumamente recomendable que antes de tomar el acuerdo, ustedes lo remitan a la ORAC para que les sea revisado en condición de borrador. ¿Esto porque para evitar cualquier tipo, digamos, de inconsistencia, como les decía, o que la información no venga completa? Rosy, si vos me permitís, voy a compartir el acuerdo que tenemos de SOACOM, que está súper bien, como un ejemplo, Ok, ¿verdad? Para que veamos algunos aspectos de una vez, para hacerlo un claro, poquito práctico, ¿verdad? claro, claro, dale, dale. Ok, aprovechando aquí que tenemos un ejemplo de una gestión de crédito que les puedo decir que viene absolutamente nítida, ¿verdad? Gracias a Dios no se tuvo que devolver en ninguna instancia, ¿verdad? Entonces, vean que en realidad aquí, cuando nosotros revisamos el acta, ¿verdad? Que venga pues con todas las formalidades, ¿verdad?
pero que cuando venga la decisión sobre la gestión del crédito, ¿verdad? Tiene prácticamente que copiar y pegar lo mismo que dice en la oferta crediticia. Voy a hacerla un poquito más grande para que la podamos ver, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, este acuerdo, que como es información pública, no hay problema en que lo comparta por acá, ¿verdad? Se acuerda realizar un crédito bancario con el Banco Popular y viene el monto, ¿verdad? Que es sumamente importante. Viene cuál es el plan de inversión. El monto y el plan de inversión tienen que venir exactamente iguales que en oferta crediticia, ¿verdad? Porque a veces pasa hasta unos céntimos de diferencia, a veces tenemos que devolverlo por eso, ¿verdad? Y en estableciendo cuáles son las condiciones con las que se da la gestión de crédito, ¿verdad? La garantía, la tasa de interés, vea que nos viene indicando que la comisión de crédito o formalización lo va a cancelar la SADA. No viene como parte de la gestión de crédito, eso también lo ocupamos saber, ¿verdad? Viene señalando para qué es, ¿verdad? En este caso es construcción de tanques quiebragradientes en propiedad de la SADA, entonces, ¿cuál es el tanque que se va a construir? ¿Cuánto es la capacidad? ¿En qué plano se va a construir? Y también nos indica que cualquier variación de precio o imprevisto va a ser asumido por la ASA, así como el alquiler del bajo, la arena y la piedra cuarta, que también van a ser cubiertos con recursos propios, ¿verdad? Y al final, pues por supuesto, acuerda solicitar a la IA la autorización para la gestión del crédito. ¿Por qué es importante remitir esto en condición de borrador a la ORAC? Para evitarle a la Junta Directiva de la SADA que después, si eventualmente hay algún tipo de dudas, tengamos que estar haciendo adendas al acuerdo. ¿Verdad? Tengamos que estar diciendo, deja sin efecto esta parte, corrige esta parte, vuelve a poner esta otra parte, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos una oferta crediticia y el proceso, digamos, de asesoría y acompañamiento es prácticamente que de uno a uno, ¿verdad? En gestión de créditos, la manera, digamos, de poder hacer estas gestiones sin que se devuelvan los procesos, ¿verdad? Es la asesoría inicial, ¿verdad? Y dar ese acompañamiento. Si se manda el borrador a la ORAC puede detectar que hay inconsistencias o que hay errores o que hay algún temita que no se está incluyendo y evitarle a la junta directiva de la SADA que tenga que tomar el acuerdo 1, 2, 3, 4 o 5 veces, ¿verdad? Cuando haya que corregirlo. Entonces, esa es una recomendación que nosotros sí les damos y que además de todo tengan muchísima claridad con respecto a la oferta crediticia. Si ustedes vieron este acuerdo, es un copy, ¿verdad? Una copia de la oferta crediticia. Todos los datos y los números me calzan exactamente iguales junto con lo que viene en el informe administrativo. Y además, la ASADA establece que va a cancelar propio, ¿verdad? Los gastos de formalización y además que cualquier tipo de imprevisto lo va a asumir. Bueno, entonces nosotros sí tenemos que tener absoluta claridad con respecto a cuál es la decisión de la ASADA, porque recuerden que quien tiene la competencia para aprobar la gestión de crédito y solicitarle a la IA que la autorice es la junta directiva. Entonces, la junta directiva tiene que conocer al pormenor absolutamente todo, ¿verdad? Nosotros sabemos que a veces la parte administrativa de la SADA lo conoce todo a la perfección, ¿verdad? Pero la junta directiva es la que tiene que ver esto y tiene que tomar el acuerdo con este nivel de detalle, asumiendo las responsabilidades por cualquier situación que vaya a acontecer, ¿verdad? Ustedes saben que en construcción de infraestructura, por ejemplo, pues los imprevistos están a la orden del día, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que el acuerdo en borrador se le facilite a la ORAC, ¿verdad? Inclusive estos procesos de asesoría previa, yo los veo directamente con las oficinas regionales, ¿verdad? Vemos el acuerdo, vemos la oferta crediticia, se evita que se tengan que tomar múltiples acuerdos por parte de la Junta y además que eventualmente cuando llegue ya sea a Dirección de Sostenibilidad o a Dirección Jurídica, tengamos que hacer una devolución por algún tipo de inconsistencia. Eso sería, Rosy, gracias. Gracias, Dani. Bueno, también es importante presentarlo antes porque pudiera ser que usted tiene un plan de inversión pensado, pero que tal vez con una orientación cambie su plan de inversión, ¿verdad? Porque tal vez hay otras Correcto. prioridades que hay que atender y que tal vez en el momento no se vieron, pero que tal vez sentados en una mesa, en un análisis de esta información, entonces se les pueda dar una orientación a poder tomar otros planes de inversión que tal vez previamente hay que hacerlos previo a ese que ustedes han pensado. Entonces también por eso es importante que manden ese borrador, que se acerquen a la ORAC antes de, o más bien casi que paralelo a acercarse al banco, ¿verdad? Que también lleven ustedes la guía en ese caso de la ORAC. Bueno, voy a volver a compartir. Rosy, mientras ¿Ok? que compartís, Ujú. es muy importante este tema que señala Rosy en cuanto a cuándo hacemos una gestión de crédito.
¿verdad? Es decir, a veces pensamos que para todo ocupamos una gestión de crédito, ¿verdad? Y por eso es que toda gestión de crédito amerita una revisión financiera, contable y administrativa responsable, ¿verdad? Porque, qué sé yo, si la ASADA tiene guardado dinero, ¿para qué va a pedir el crédito? ¿Verdad? O si la ASADA tiene dentro de sus fondos dinero disponible suficiente, ¿verdad? La idea no es comprometer los activos del acueducto por comprometerlos, ¿verdad? Y a esto, ¿a qué nos referimos? A veces la gente dice, es que el reglamento de ASADA dice que la IA solo tiene que aprobar cuando se comprometen activos del operador, ¿verdad? El punto es que cuando nosotros hacemos una gestión de crédito, aunque no pongamos una garantía hipotecaria, ¿verdad? Comprometemos el dinero futuro de las tarifas que va a recibir la ASADA, ¿verdad? Entonces, por eso es que el análisis también tiene que ser de capacidad de pago y el crédito es para cosas que son muy, muy grandes, como decía Rosy, ¿verdad? Donde verdaderamente no tenemos la totalidad del financiamiento y que es prioritario para la ASADA. Por eso la asesoría, desde que a ustedes se les ocurre la idea de pedir un crédito, ahí hay que pedir el apoyo, ¿verdad? Desde ese momento. Eso era, Rosy, ya iba la presentación, ya se ve. Sí, dame un momentito, es que hoy estamos con un asunto aquí que... Yo sigo ahí con el puntito, Rosy, atendelo, no hay problema. ¿Qué? Bueno, ahí venía la presentación, ¿verdad? De Rosy, el acuerdo de junta directiva, ¿verdad? Como ya les señalamos, que sea congruente con el memorando de remisión, con el contenido del informe técnico y con la oferta crediticia, ¿verdad? También la manifestación expresa, ¿verdad? Como pudimos ver en el acuerdo que les proyecté, con respecto de que no existe objeción para que se apruebe el crédito a la ASADA o bien recomendación de que se apruebe. ¿Esto en qué sentido? Eso en el sentido de que nosotros somos, digamos, tres instancias, ¿verdad? Es decir, la ASADA se acerca a la ORAC. La ORAC tiene que hacer una valoración técnica, administrativa, financiera, contable de la gestión de crédito. Una vez que la ORAC hace esa revisión que configura, ¿verdad? O llena su informe interdisciplinario administrativo, se remite a la Dirección de Sostenibilidad, ¿verdad? Que es de donde Rosy es director, para que se vuelva a revisar estas posibilidades, ¿verdad? A veces allí es donde se detectan algunas cositas por las que hay que devolver y posteriormente sube a la Dirección Jurídica, ¿verdad? Que es donde yo recibo el expediente administrativo completo y de venir todo ordenado y coherente, se trabaja el proyecto de acuerdo de junta directiva y un informe interdisciplinario que nosotros también tenemos que firmar, ¿verdad? Una vez que eso se realiza, se eleva a la gerencia general y la gerencia general es la que eventualmente lo emite a la junta directiva para que la junta directiva de la IA tome el acuerdo, ¿verdad? Entonces vean que es una serie de pasos, ¿verdad? Y de funcionarios y personas involucradas y todos tenemos que revisar que absolutamente todo sea coherente para que la junta directiva eventualmente apruebe la gestión de crédito. ¿Estás, Rosy? Estás muteada, dale ahí. Ajá, listo. Aquí está. Sí, gracias, Dani. Bueno, ya pasamos creo que toda la admisibilidad, ¿verdad? Más o menos ahí en el camino lo vamos también viendo. Nos vamos a ir, bueno, aquí están los otros. En caso de adquisiciones de bienes inmuebles para protección de fuentes, deberá incluirse también las delimitaciones de las áreas de protección, cumpliendo con el artículo 42 del reglamento de ASAS. Se debe tomar en cuenta cuando, no sé si ahorita Dani lo dijo, cuando son créditos en dólares, las diferencias cambiarias, eso también es muy importante de tomar en cuenta, ¿verdad? Y considerar el tipo de cambio en el momento que se hace la transacción crediticia o que se establecen los planes de inversión. Otra cosa que es muy importante que tomen en cuenta son las garantías reales. Em, Hay que tener cuidado que bueno, en el caso del Banco Popular ya saben que no pueden poner en garantía aquellos terrenos donde hay activos, digamos, bueno, donde hay sistemas de la SADA, ¿verdad? ¿Se puede poner un Rosy, terreno donde está la oficina? Sí. si quieres Es, les explico yo ese puntito, termina, ok, les ok, ampliamos. dale. Dale, dale. No, no, dale, dale, Ok, dale. ok, ok. Bueno, Ay, perdón, compañeros, ¿qué es Melanie. lo que sucede? Tranquila. Cuando nosotros ponemos una garantía, ¿verdad? Podemos poner garantías, como bien dice Rosy, ¿verdad? Prendarias, podemos poner de garantía un pagaré o podemos poner de garantía lo que llamamos una real hipotecaria, que es una hipoteca sobre un bien inmueble. En este caso, los únicos bienes que se pueden poner a responder por una gestión de crédito son bienes que no sean demaniales. ¿Qué significa esto? Un bien demanial o de dominio público es el bien por cuya naturaleza y destino
está enfocado a la prestación del servicio. Es decir, que si yo pierdo ese bien, puedo afectar la prestación del servicio de la comunidad. Los bienes demaniales o de dominio público no pueden ser sujetos de ningún tipo de garantía hipotecaria porque irían en detrimento o en perjuicio de su uso final, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un terreno con un pozo, yo no puedo poner ese terreno en garantía. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no pago y ejecuto esa garantía? ¿Me van a quitar el terreno con el pozo? ¿Van a dejar a la comunidad sin abastecimiento? ¿Verdad? Entonces, no podemos poner en garantía ningún terreno que tenga componentes esenciales para el funcionamiento del acueducto, ni tampoco áreas de protección, ni de nacientes, ni de pozos. ¿Por qué? Porque todos esos son bienes demaniales. Entonces, si hubiese eventualmente que poner algún bien en garantía, las asadas lo que estilan es poner en garantía los terrenos donde se ubica la oficina, ¿verdad? Donde solo está la oficina, donde solo está la bodega, ¿verdad? O a veces tienen algún terrenillo por allí ocioso donde no hay ningún componente del acueducto que sea necesario y útil para la prestación del servicio, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para que al momento que usted llegue a un banco, como dice Rosy, ¿verdad? El Banco Popular, que vamos a ver, de 2018 para acá, por lo menos que yo tomé la asesoría legal de la gestión de créditos, todas las gestiones han sido con el Banco Popular, a excepción de una, que fue con el BAC. Entonces, con el Banco Popular se ha trabajado bastante en que el mismo banco ya vaya comprendiendo esas cosas, ¿verdad? Pero no llega el momento en el que también meten la pata, por ejemplo, de aceptar una garantía, un terreno para área de protección de una fuente. ¿Verdad? Hay un terreno para área de protección de una fuente, ya sea naciente o pozo, también es un bien demanial. Entonces, tenemos que tener claridad de que cuando vamos a pedir un crédito, no podemos poner a responder ninguno de esos tipos de inmuebles, ¿verdad? Usualmente, digamos, lo que más estamos acostumbrados a ver es el pagaré institucional y lo otro es el tema de garantías compuestas, ¿verdad? Porque a veces hacen un pagaré institucional, hay fondos, ¿verdad? De respaldo que los bancos a veces utilizan, ¿verdad? Y que a veces se construye la garantía, no solo con un bien, porque la SAA no tiene un bien para responder, ¿verdad? Entonces el banco está eh, acostumbrado, ¿verdad? O tiene que estarlo, empezar a ver de qué otra manera podría la ASADA responder por su crédito si la ASADA no tiene ningún bien que no sea de manial para responder, ¿verdad? En cuanto a esta gestión. Eso sería, Rosy. Sí, tal vez recordar qué es el pagaré institucional, ¿verdad? El pagaré institucional es la firma que pone el presidente de la SADA. Entonces, hace algunos años firmaba la junta directiva y si la SADA no pagaba, estaba en riesgo los bienes de todos los miembros de la junta. Hoy en el caso del Banco Popular, y perdonen que hablemos del Banco Popular, no es que estemos casados con ellos, pero es que en realidad venimos trabajando con ellos hace mucho tiempo. Hemos intentado tener esta misma alianza con otros bancos, pero no se ha logrado a este nivel. Entonces, ellos establecieron el pagar institucional que ha venido a ayudar mucho porque en la mayoría de las ocasiones no tienen garantías, de otras clases de garantías y eso les va a ayudar mucho a poder realizar los créditos. Vamos a ir, nos vamos a ir a los planes de inversión. Aquí Dani, es la máster. Así que te doy la palabra ahorita. Adquisición de bien inmueble, por ejemplo, tiene que venir en el Ok. informe técnico que justifique la pertinencia de la adquisición de ese inmueble y la finalidad que va a tener, ¿verdad? Señalando todo lo que esto implica, el número de finca, el número de plano, la certificación literal, el plano catastro, si hay anotaciones también, ese análisis de las anotaciones, gravámenes o limitaciones, porque son análisis de la naturaleza del inmueble, copia del uso de suelo vigente y copia del contrato de opción de compraventa. Esto es muy importante y bueno, cuando ustedes firmen una compraventa tienen que tener también mucho cuidado. Y una de las cosas que ha estado sucediendo es que van renovando las opciones de compraventa y van dando abonos con esa opción de compraventa. Los dueños eso les piden. Pero esto lo que hace es que altera el crédito inicial con que iniciamos un trámite. Cada vez que ustedes hacen un abono, tenemos que volver a cambiar este, lo que es flujo de caja y todo porque nos está cambiando, digamos, la naturaleza del crédito. No sé si te quieres referir a eso, Dani. Sí, creo que primeramente es importante hacer una diferencia sobre qué es lo que le toca a la ASADA y qué es lo que le toca a la ORAC, ¿verdad?
porque en la adquisición de bien inmueble, el informe técnico que justifica la pertinencia de la adquisición del inmueble y su finalidad no le toca hacerlo a la ASADA. A la ASADA le toca darle a la ORAC todos los insumos que son necesarios para que la ORAC pueda decir técnicamente sí, ese es el inmueble que va a comprar la ASADA, ¿verdad? Porque a veces nos pasa que las ASADAs entonces contratan a un ingeniero para que les haga esto. Pero para nosotros no es válido, ¿verdad? Ni para la Junta Directiva de la IA, un criterio de un profesional externo. ¿Por qué? Porque para eso se tienen los profesionales de la institución, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuáles son los requisitos para la ASADA? Bueno, tenés que dar la certificación literal del inmueble, tenés que decir cuál es el plano catastro, tenés que decirnos si tenés el uso del suelo, ¿verdad? Y el uso del suelo pues tiene que ser acorde, ¿verdad? El análisis y la copia del contrato de opción de compraventa. Con las opciones de compraventa, como dice Rosy, hay muchos inconvenientes. ¿Por qué? Número uno, las ASADAs corren a hacer opciones de compraventa, ¿verdad? Y dicen, es que si no me van a quitar el inmueble, ¿verdad? Y a veces ni siquiera se fijan si existe algún tipo de pertinencia técnica para adquirirlo, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros llamamos que el barco viene torcido desde que nació, ¿verdad? Porque si no existe ningún tipo de asesoría de la ORAC y la ASADA simplemente se le ocurrió comprar ese inmueble y después está sujeta a que el ingeniero o ingeniera de la ORAC empiece a revisar la propiedad y la propiedad no tiene justificación técnica, la gestión de crédito se cae. Se cae absolutamente toda. Y por eso es que antes de mandar los requisitos y una solicitud formal a la IA, hay que hacer todo ese proceso de asesoría, ¿verdad? Las opciones de compraventa, a veces los contratos son muy perjudiciales, ¿verdad? Para las ASADAs, entonces es muy importante que ustedes siempre busquen contratos que sean balanceados, que sean equilibrados, y que si ustedes van a dar algún tipo de adelanto, ¿verdad? Como dice Rosy, bueno, pues que sea un monto muy razonable con una justificación, ¿verdad? Porque si no tenemos un avalúo, ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, que una finca vale 55 millones? Casos de la vida real que nos han pasado, ASADAs que negocian por 70 millones de colones una finca que costaba 55, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para justificar esa diferencia? Si el avalúo del banco, que es aprobado por el AIA, dice 55 y la ASADA pagó 70 millones, o acordó pagar 70 millones. ¿Cómo hacemos para justificar esa diferencia? ¿Verdad? Entonces, siempre es muy importante que antes de firmar esta opción de compraventa, ustedes se hagan asesorar, que se le realicen todos los estudios preliminares a las propiedades, ¿verdad? Para que ustedes tengan esa certeza de que van por el camino correcto. Y lo que señala Rosy de las cuotas es que muchas veces las ASADAs firman opciones de compraventa y dicen, bueno, vamos a irle pagando 1 millón mensual. Entonces, nosotros nunca tenemos el monto exacto de la gestión de crédito, ¿verdad? Porque mientras que la gestión de crédito está en revisión, ustedes tienen que seguir abonando y entonces el monto exacto nunca sale, ¿verdad? Entonces eso evidentemente también genera un tema que nos preocupa y nos ocupa, ¿verdad? En cuanto a la gestión de crédito, porque tiene que hacerse entonces una proyección. Entonces, ni ustedes saben cuánto pedirle al banco, ni el banco sabe cuánto les va a prestar, ni nosotros sabemos cuánto se les va a autorizar, ¿verdad? Entonces vean que en realidad esas opciones de compra-venta donde no se da un monto para amarrar, la verdad, por decirlo en buen tico, sino que se le dice a la persona, le voy a ir pagando poco a poco, ¿verdad? Afectan en todo la gestión de crédito, ¿verdad? Porque ahí simplemente no podemos tener claridad sobre el monto. Y lo otro es que como siempre vamos a tener un avalúo, ¿verdad? Porque vamos a tener un avalúo del banco, que además de todo tiene que ser revisado por ahí, si existe una diferencia entre el monto, ¿cómo lo vamos a justificar? ¿Verdad? ¿Cómo hago para justificar? Porque la justificación no puede ser, ay, es que la señora me lo vendió en 70 millones. Aunque valía 55, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros estamos administrando fondos públicos, ¿verdad? Entonces tenemos toda una responsabilidad con respecto a esta situación, ¿verdad? Entonces vean que en realidad para la adquisición de bien inmueble, la pertinencia de la adquisición es un trabajo que es técnico, ¿verdad? De la ORAC, pero para el cual necesita toda la colaboración de la SADA. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si es para perforación de un pozo y los ingenieros o ingenieras de la ORAC dicen, bueno, es que yo necesito una perforación exploratoria para poder autorizar esto. Eso no está establecido en la lista, pero por eso la lista es no taxativa. Pero a criterio técnico profesional del ingeniero se requiere esto para justificarlo, ¿verdad? Entonces, allí es donde nosotros les decimos a ustedes, háganse en asesorar y fundamentalmente háganle caso a la ORAC, ¿verdad? Porque la ORAC es la que tiene la responsabilidad, ¿verdad? En el momento en el que nosotros subimos esta junta directiva, cada uno de nosotros que pone su firma asume una responsabilidad. Y recuerden que la gestión de créditos está asociada, pues evidentemente al manejo de fondos públicos y por ende sujeta de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Entonces, ya sea para ustedes o para nosotros o para los compañeros de la ORAC, existe una responsabilidad
que debemos todos de justificar, ¿verdad? Entonces, lo que es la información sobre el bien inmueble que ustedes van a adquirir y el tema de la opción de compraventa, siempre es muy importante que antes de meterse en ese enredo también se hagan asesorar, porque a veces llegan opciones de gestiones de crédito, como les digo, una gestión de crédito por 55 millones de colones y el inmueble cuesta 70 y el avalúo me da 55. ¿Cómo hago? ¿Verdad? Para justificar. Entonces, si nosotros hacemos la asesoría desde el minuto uno, desde que se nos pasó por la frente que vamos a hacer una gestión de crédito, desde ahí se les puede empezar a apoyar, ¿verdad? Y se les puede decir, tal vez este mecanismo no es el idóneo, tenemos estas otras opciones, ¿verdad? Y qué otras posibilidades también tiene la ASADA, ¿verdad? Pero una vez que vayamos a tener esa iniciativa de adquirir un inmueble, toda adquisición de un inmueble tiene que tener estudios preliminares, ¿verdad? Para nosotros estar seguros de que pues hay una justificación que eventualmente se pueda llevar. Y esto, ojo, que no solo para gestión de créditos, ¿verdad? Yo me imagino que la licenciada Chacón también es muy incisiva en esto, al igual que somos todos los abogados de la asesoría. Toda adquisición de un bien inmueble debe de tener estudios preliminares y debe de tener una justificación técnica, ¿verdad? Por el manejo de fondos públicos. Eso sería, Rosy, en relación con ese plan de inversión, creo. Gracias. Con gusto. Nos vamos al otro. No sé si, bueno, aquí hay más, pero no sé si. Ok. Aquí hay más. Seguimos entonces, no hay Sí, problema. sí, Si sí. quieres avanzo yo ahí un poquito con eso y después vos me ayudas con la que sí. Ok. Ok, bueno, vean, esto es muy importante, la indicación de que el inmueble debe estar en posesión del dueño registral y libre de inquilinos o ocupantes, ¿verdad? A veces la gente dice que esto es una exigencia, que es una ocurrencia, etcétera, pero el punto es que lo que nosotros estamos vigilando con esto es que cuando la SAD adquiera el bien, no le toque estar desalojando gente, ¿verdad? Porque ya nos ha ocurrido en ocasiones donde la SAD adquirió un bien, ni siquiera se fijó si había alguien o no, y de repente llegó y habían un montón de ranchitos en el inmueble, ¿verdad? Entonces, póngale el trabajo que tiene a nivel legal, el gasto de recursos públicos de comprar una propiedad con ocupantes, ¿verdad? Entonces, tiene que estar en posesión del dueño registral y libre de inquilinos o ocupantes para que no tenga la SAD que echarse ese churuco encima. Evidentemente, la constancia de que se está al día con los impuestos municipales correspondientes, por lo mismo, ¿verdad? Es decir, para que la SAD no le toque estar asumiendo deudas que le correspondían al propietario registral. Y como les mencionaba anteriormente, el avalúo administrativo, ¿verdad? Que ya sea emitido por la Oficina de Avalúos de AIA o bien el avalúo del banco, que es debidamente validado por la Oficina de Avalúos de AIA. Y les repito que aquí es donde muchos créditos se nos caen, ¿verdad? Porque la SAD tal vez no pidió asesoría, porque el monto que está pagando es muchísimo mayor y porque no nos coincide con el avalúo. Entonces es muy importante, si ya se tiene esa iniciativa o esa idea, pidamos el avalúo, ¿verdad? Es decir, para que tengamos un precio de referencia antes de firmar una opción de compraventa, ¿verdad? Todas estas cositas yo les llamo medicina preventiva porque en la medida en la que nos vamos asesorando, paso por paso, evitamos que nos devuelvan las cosas y evitamos los reprocesos, ¿verdad? Con el tema de las garantías reales, ¿verdad? Es lo que les comentamos del criterio jurídico de que no podemos dar en garantía un bien de manial. Entonces, por ejemplo, si la gestión de créditos para comprar un terreno, para perforar un pozo, ese bien no lo podemos poner en garantía. Hay que poner en garantía cualquier otro bien o bien una garantía personal, como señalaba Rosy, ¿verdad? Que en este caso sería la figura del pagaré institucional suscrita por el representante o la representante legal de la ASAA. ¿Estaríamos con esa, Rosy? Está. Es que tengo dos manos. Vamos con adquisición de vehículos, maquinaria y equipo. Para este trámite hay que hacer trámite de exoneración genérica o concreta de impuestos ante Hacienda. El estudio registral se requiere, ¿verdad? Del bien, incluyendo anotaciones, gravámenes, multas. También se requiere un estudio que se encuentra al día con derecho de circulación y la revisión en caso de ser un vehículo maquinaria usado. Informe técnico, bueno, ese ya toca igualmente a la ORAC, donde se va a indicar la necesidad de que se adquiera este vehículo y el mismo, ¿verdad? Que va a responder a los requerimientos que la SADA ha señalado en su acuerdo de junta, ¿verdad? Y en todos los documentos que ha enviado.
Rosy, Sería eso por parte de la adquisición de vehículos y maquinaria. ahí hay un asunto que es sumamente importante. Em, La adquisición de vehículos, maquinaria y equipo, recuerden que ustedes tienen exoneración. La exoneración no es solamente un derecho, es un deber, ¿verdad? Porque no todas las asociaciones o instancias tienen ese beneficio. Por ejemplo, el AIA no tiene exoneración, ¿verdad? Entonces, todo lo que la AIA compra, lo compra con el impuesto, ¿verdad? Entonces, siempre que vamos a pedir una gestión de crédito, la idea es pedirlo por el monto real. Entonces, tenemos que pedirlo por el monto exonerado. ¿Verdad? No podemos pretender pedirlo por el monto que no está exonerado, ¿verdad? Dado que la SADA no solamente, como les digo, tiene el derecho, sino también el deber de tramitarlo. Entonces se puede hacer a través de exoneración genérica, ¿verdad? O concreta. El tema del estudio registral del bien que viene allí es una cosa que evidentemente le va a corresponder a la oficina regional, pero la SADA tiene que decirle, ¿verdad? Es decir, si vamos a comprar un bien usado, ¿verdad? Si vamos a comprar un vehículo o una moto y está usado, hay que hacerle un análisis, hay que revisar si no tiene anotaciones, si no tiene gravámenes, si no tiene multas. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? No es, vamos a ver, evitemos presentar la documentación si tiene algún problema de este tipo, ¿verdad? Porque si la moto tiene alguna anotación o si tiene alguna multa que haya que pagar, evidentemente no vamos a poder tramitar una gestión de crédito. Y esas son cositas que vamos aprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Es decir, si yo voy a hacer una negociación con una persona, lo primero que le voy a decir es tráigame una certificación de su bien mueble para ver cómo está, ¿verdad? Para ver que no tenga anotada ninguna cosita, porque en la medida en la que tiene anotadas cosas, ¿verdad? Es en el momento en el que nos vemos forzados a tener que hacer la devolución de la gestión de crédito. Entonces, lo que se les recomienda a ustedes es, esas son luces de alerta, ¿verdad? Que evidentemente van a hacer que la gestión de crédito no prospere. E inclusive para adquisición estándar de bienes de ustedes, ¿verdad? No deberíamos de adquirir bien que tengan anotaciones o gravámenes, ¿verdad? Que son problemas para la asada, ¿verdad? Igual el tema de estar al día con el derecho de circulación, ¿verdad? Esto sí le toca aportarlo, ¿verdad? A la asada, porque pues hay que certificar, ¿verdad? Hacer constar que está al día con, bueno, antes RITEVE, ahora DECRA, ¿verdad? En caso de ser un vehículo o maquinaria usado. El último punto, que es donde se indique la necesidad de la adquisición del vehículo, sí le corresponde a la ORAC, pero entonces allí es donde nosotros, como asadas, ¿verdad? Pues tenemos que tener la astucia, ¿verdad? Y la inteligencia de analizar la situación antes. Por ejemplo, si yo tengo 4 vehículos y quiero comprar uno, pero resulta que no tengo estudio técnico, ¿en qué voy a priorizar o en qué voy a gastar la plata? ¿Verdad? Entonces, ¿esto por qué se lo digo? Porque a veces se llega como con el plan de inversión muy enfocado, pero la ORAC está en la obligación de revisar cuáles son las prioridades de la SADA también. ¿Verdad? O por ejemplo, quiero comprar un vehículo, pero lo que se necesita es una moto. O voy a comprar un vehículo tipo automóvil, tipo sedán, y el camino está, digamos, qué sé yo, es lastre, ¿verdad? Entonces debería de comprar un vehículo 4x4, ¿verdad? Entonces, todas estas son cosas que la ORAC tiene que analizar y les va a cuestionar. ¿Verdad? Entonces, a la hora de presentar ese plan, por eso es que siempre el primer encuentro se recomienda que sea una reunión para que se puedan conversar entre las partes, es decir, vea, mi plan es este. Y desde ese momento la hora que le diga, pero a usted no le parece que tal vez este tipo de vehículo no debería ser, no tenés una opción, qué sé yo, de un vehículo nuevo en lugar de uno usado, en cuánto te sale uno exonerado o haberla traído directamente del país, y muchos elementos que se puede aportar para tomar la decisión. Antes de tomar la decisión y el acuerdo de junta directiva de tramitar un crédito, ese espacio de asesoría es fundamental. Eso sería, Rosy. Gracias, Dani. Nos vamos a construcción de obras de infraestructura en propiedad de la SAJ. Igual siempre va a haber un informe técnico, ¿verdad? Que emita la ORAC, en este caso, señalando la pertenencia que tiene la construcción de las obras que está requiriendo la SAD y la factibilidad técnica de que se ejecute en el inmueble de la propiedad, en el inmueble propiedad de la SAD. Igual se ocupa la certificación literal del inmueble, el plano catastro, análisis de si hay anotaciones, gravámenes y limitaciones del inmueble, un presupuesto de la obra, eso es muy importante que venga un presupuesto, la certificación de impuestos municipales al día, el uso de suelo y esas serían, digamos, los requisitos. Es importante que conozcan bien las condiciones
bueno, si en este caso es la propiedad de la ASA, se supone que las condiciones tienen que ser las más favorables que tengan, ¿verdad? Pero siempre también es importante conocer el costo real de lo que va a costar esa obra, ¿verdad? Que les hagan un buen detalle del costo que va a tener la obra que dicen que se requiere, ¿verdad? Entonces, el presupuesto también va a ser muy importante y todos los datos con respecto a la propiedad. ¿No sé, Dani? Sí, en cuanto a construcción de infraestructura en propiedad de la ASADA, siempre, digamos, la base previa antes de hacer esto va a ser un estudio técnico, ¿verdad? Va a ser un estudio técnico aprobado por la ORAC. En un estudio técnico, ahora como ustedes saben, tenemos la definición de cuáles son las mejoras que se tienen que ejecutar en un acueducto y cuánto cuestan, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que tengamos un estudio técnico previo debidamente aprobado por la ORAC, la justificación técnica sobre la pertinencia de la construcción de las obras, ¿verdad? Es bastante sencilla. Por ejemplo, si se aprobó un estudio técnico, como este acuerdo que yo les mostré, tiene un estudio técnico base donde ya se había establecido la necesidad de construir los tanques quiebragradientes y además de todo, se le había aprobado a la SADA la construcción de esos 5 tanques quiebragradientes. Entonces, nada más al momento en que se llega a la gestión de crédito, se le dice a la SADA, bueno, vamos a verificar, ¿verdad? Que los 5 tanques quiebragradientes, ¿verdad? Están en el estudio técnico, check, se van a construir en propiedad de la SADA, voy a revisar todas estas propiedades de la SADA, ¿verdad? Para ver dónde se va a construir y ahí armo la factibilidad técnica, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Rosy, estás proyectando ahí la otra pantalla. Listo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque al momento de montar el presupuesto de la obra, al momento de justificarlo técnicamente, ya debemos de tener un estudio técnico que lo anteceda, porque esto evita que sea necesario entrar a hacer un análisis demasiado profundo, ¿verdad? Si ya es una cosa que no tiene un estudio técnico previo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, vamos a tener que presentar una justificación técnica, ¿verdad? Que ustedes van a tener que hacerle a la ORAC y el ingeniero o ingeniera de la ORAC valorarlo, van a tener que presentar un presupuesto de la obra, ¿verdad? Súper importante señalar que ese presupuesto tiene que estar exonerado, ¿verdad? Es decir, el presupuesto no puede venir con impuestos. Entonces, determinar si lo que va a incluir el plan de inversión de la gestión de crédito es los materiales solamente, o hacer los materiales y la mano de obra, o hacer los materiales, la mano de obra y la dirección técnica, ¿verdad? De la construcción de la infraestructura. Entonces, todo eso tiene que venir bien estipulado en el acuerdo de junta directiva y es parte de las decisiones estratégicas que hay que tomar por parte de la ASADA, ¿verdad? El tema del análisis de las anotaciones, gravámenes y limitaciones también es un tema que le corresponde a la ORAC con los insumos que les da la SADA. Entonces, por ejemplo, compañeros, si yo voy a perforar un pozo en una propiedad que es de la SADA y esa propiedad tiene una servidumbre, a la ORAC le va a tocar determinar si la perforación del pozo no se va a ver afectada por esa servidumbre, ¿verdad? No va a estar cerca. Entonces, la servidumbre, por ejemplo, no podría estar a menos de 40 metros del área de protección del pozo. Entonces, todas esas valoraciones son muy importantes de hacer. Y para eso ocupamos los insumos que ustedes le puedan generar a los compañeros de la ORAC. De igual manera, la certificación de los impuestos municipales al día, ¿verdad? Porque aunque es una propiedad de la SADA pues también tiene que cumplir con sus obligaciones. Y el uso del suelo favorable, ¿verdad? Donde la municipalidad diga, sí, sí se autoriza la construcción de esto o la construcción de lo otro, ¿verdad? Y vean que infraestructura en propiedad de la SADA puede ser componentes del acueducto, ¿verdad? Propiamente, o puede ser construcción de oficina también, ¿verdad? Que hay muchas ASADas que alquilan oficina o que están en lugares donde hay órdenes sanitarias y similares, entonces sí es muy importante tener el uso del suelo favorable de la municipalidad. ¿Todo esto por qué? Porque nosotros llevamos a la junta directiva y le decimos, este paquete, autorícelo. Y tenemos que velar después por cerrar ese acuerdo de junta directiva, ¿verdad? Darle seguimiento y decirle, bueno, ya se hizo la inspección de la obra, la ASADA construyó exactamente lo que se le autorizó, gastó la plata que se requería y cerramos la gestión de crédito, ¿verdad? Entonces vean que aquí igual es un trabajo conjunto y donde la ASADA debe de tener la apertura de que si en caso los compañeros de la ORAC necesitan algo extra para montar esa justificación técnica, ¿verdad? Porque ven que ahí dice el informe técnico, ¿verdad? Que manifiesta la pertinencia y construcción de las obras requeridas, pero son los compañeros de la ORAC los que van a definir, bueno, exactamente qué necesito yo, ¿verdad? Si voy a construir un pozo, es muy diferente a una captación de una naciente, o es muy diferente a un tanque de almacenamiento, un tanque quiebra gradiente, ¿verdad? Entonces, son los compañeros de la ORAC los que le van a decir, necesito que me aporte esto, necesito que me aporte lo otro. Y fundamental e importante
es el tema de las anotaciones en las propiedades, ¿verdad? Como les decía. A veces las propiedades tienen cosillas como servidumbres trasladadas que nada más quedaron allí, ¿verdad? Pegadas. Entonces, si ustedes tienen propiedades de la ASADA donde piensan construir infraestructura y tienen esos problemillas que se puede quitar con que un notario, ¿verdad? Les haga la aclaración y lo tramiten en el registro, en la medida en que las propiedades salgan limpias de anotaciones y gravámenes, también eso facilita montones el tema de la gestión de crédito, pues no habría que incluir ese apartado de análisis de anotaciones, gravámenes y o limitaciones, ¿verdad? Al momento de construir la infraestructura. Sería, Rosy. Dani, vos podrías seguir, yo te sigo proyectando, es que verás que aquí tengo un asunto. Sí, te veo ahí medio Sí, complicada. no Dale, dale, importa. dale, Ok, dale, no hay problema. gracias. Dale. Ok. Pago de deuda por compra de materiales, ¿verdad? En este caso, también la compra de materiales tiene que tener su exoneración, ¿verdad? Ya sea genérica o concreta, ¿verdad? Tenemos que tener la factura o la certificación de la cuenta por pagar, ¿verdad? Ahora, si la compra es para un proyecto, ¿verdad? Se anexa el estudio técnico. Vean que eso es sumamente importante, ¿verdad? Tener un estudio técnico, yo siempre les digo a las asadas de mi región que es tener como la llave dorada, ¿verdad? Tener como cuando una persona le da una disponibilidad, parecidos para la ASADA, tener un estudio técnico integral aprobado, porque en el estudio técnico se respalda mucho del plan de trabajo de una ASADA, ¿verdad? Entonces, si la compra es para un proyecto, por ejemplo, para ampliar la cobertura de la ASADA, se adjunta el estudio técnico, ¿verdad? Donde se identifica cuál es el proyecto y cuál es la necesidad de adquirir esos materiales, ¿verdad? El presupuesto de la adquisición de los materiales, por supuesto. Y si la compra es para tener material en bodega, ¿verdad? También hay que anexar el estudio técnico con base en el cual se determine que la compra es proporcional y razonable en relación con las necesidades de la SADA, ¿verdad? Es decir, no es que vamos a enjaranar a la ASADA una deuda, qué sé yo, de 50, 60, 70 millones para tener tubería allí que no vamos a necesitar o que no existe una justificación, ¿verdad? O tal vez no es necesario comprar tanta tubería, ¿verdad? Si no es menos tubería o qué sé yo, sustitución de hidrómetros, ¿verdad? Entonces, todo debe de tener su justificación técnica, ¿verdad? Compañeros, aquí está colocando nuestro compañero David el temita de la lista de asistencia, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo que la puedan completar porque los compañeros de la ORAC pues tienen que reportar la participación en las capacitaciones y eso nos permite seguir teniendo esos espacios. Entonces, agradecerles llenar la listita. Entonces, bueno, con el tema del pago de la deuda, siempre es importante, ¿verdad? Como en todo, tener una justificación y además de todo, pues tenerlo exonerado, ¿verdad? Es decir, no venir a cobrar una deuda que tiene impuestos, ¿verdad? Entonces, invitarles a que tengan sus exoneraciones genéricas, ¿verdad? Ustedes saben que las pueden ir renovando cada 6 meses y eventualmente la concreta, ¿verdad? Lo que se les recomienda a las asadas es que tengan sus exoneraciones genéricas para que ya puedan trabajar libremente, ¿verdad? A plazo de 6 meses en cuanto a lo que es toda la compra de materiales. Rosy, ¿me pasas ahí la diapositiva? Ok. El tema de capital de trabajo, ¿verdad? También, que es otro de los planes de inversión que hemos identificado y que se encuentra regulado en nuestro procedimiento, es para tener dinero para de actividades que la SADA tenga que realizar. Vean que en todo caso siempre va a haber una justificación técnica, ¿verdad? Y esta justificación, repito, no le toca a la SADA, le toca a la ORAC. ¿Qué es lo que sí le toca a la SADA? Bueno, todas las facturas pro forma del costo, ¿verdad? De lo que necesita, debidamente exoneradas. Cada vez que yo voy a pedir, ya sea crédito para capital de trabajo o crédito para construcción, ¿verdad? O crédito para lo que sea, todas las facturas deben estar vigentes. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque a veces los proveedores les dan a ustedes las facturas con 30 días de vigencia. Con solo que eso está en la ORAC, ya se vencieron. Entonces, imposible que llegue a la junta directiva con vigencia. Nosotros siempre les recomendamos que pidan a los proveedores las facturas con bastante vigencia, ¿verdad? Porque nosotros en teoría, bueno, en teoría no, de acuerdo con el reglamento, tenemos un plazo de 2 meses para tramitar esto. Entonces, importante, la vigencia de las facturas, ¿verdad? Que tiene que durar por lo menos lo que dure el trámite, ¿verdad? Para que no lleguen vencidas y no tener que estarlo devolviendo por esa razón. Y aprovechando ahora este comercial sobre la vigencia de la personería de la ASADA, ¿verdad? Es decir, si la junta directiva se le vence la personería, qué sé yo, el próximo sábado, ¿verdad? Yo no voy a mandar una gestión de crédito el lunes, ¿verdad? Porque se va a vencer y desconocemos si la nueva junta directiva va a querer continuar con la gestión de crédito, ¿verdad? Recuerden que es una facultad de la junta directiva.
hacer estas solicitudes de estas autorizaciones. Y además de todo, pues es el presidente o presidenta de la SADA a quien le corresponde la firma de la formalización del crédito, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos ha pasado que la vigencia de la personería no se extiende a lo largo de la gestión de crédito, ¿verdad? Que eventualmente la persona ya después no quiere firmar, ¿verdad? El presidente nuevo ya no le parece, ¿verdad? Lo que se venía haciendo, entonces ya no quiere firmar y bueno, esa serie de cosas, ¿verdad? Es importante también que ustedes la tengan en consideración. Volviendo al temita de capital de trabajo, ¿verdad? Las facturas pro forma, exoneradas y vigentes, el contrato del servicio, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Tanto en capital de trabajo como en construcción de obra, porque hay que revisar cuáles son las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un llave en mano, ¿verdad? No es lo mismo que si la SADA lo que propone es, deme la plata y yo construyo, ¿verdad? La modalidad de la forma en la que se va a ejecutar el proyecto debe de estar absolutamente clara, debe de consignarse en el acuerdo de junta directiva y debe ser avalada por la ORAC, ¿verdad? Porque si tenemos dudas con respecto a la modalidad, entonces allí empiezan los inconvenientes, ¿verdad? Entonces sí hay que aportar el contrato del servicio y recordarles que para contratar un servicio, ¿verdad? Para la construcción, ¿verdad? Alguna mejora, también tenemos que tener como mínimo 3 ofertas, tenemos que haber hecho un concurso, ¿verdad? Como mínimo y haber tenido unos términos de referencia y haber definido cuál es la empresa que mayormente presenta las mejores condiciones para la SADA, ¿verdad? De acuerdo con los términos de referencia, tanto a nivel de tiempo, a nivel de calidad, ¿verdad? Y a nivel de todo lo que ustedes hayan estipulado al momento de generar la contratación. ¿El que sigue, Rosy? Ok. Y el plan de inversión de adquisición de terrenos para protección de nacientes, ¿verdad? Este lo tenemos separado del de adquisición de inmuebles, ¿verdad? Porque como hace la adquisición de inmuebles no es solo para protección, sino a veces es para construir una oficina o es para construir algo de la infraestructura, ¿verdad? La diferencia que tenemos acá es que se debe cumplir con el artículo 42 del reglamento de asadas, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Que debemos de tener un criterio técnico previo aprobado por el AIA, ¿verdad? Traducido para aspectos prácticos es tener un estudio hidrogeológico y que el estudio hidrogeológico, el área del estudio hidrogeológico calce con lo que vamos a comprar, ¿verdad? Y que calce además, que es parte de lo que analiza eventualmente los compañeros de ingeniería de la ORAC, que calce pues, con el área que es más urgente de adquirir, ¿verdad? Porque si tenemos un estudio hidrogeológico que nos habla de una zona de protección absoluta, ¿verdad? De una finca ubicada hacia el sur, ¿verdad? De la naciente, la prioridad no es comprar hacia el norte, ¿verdad? Aunque me lo estén dejando regalado de precio, ¿verdad? Siempre tenemos que tener ese insumo, ¿verdad? Un estudio hidrogeológico también, al igual que un estudio técnico, nos va a dar las pautas, nos va a ir diciendo, bueno, para esta naciente o para este pozo, ¿verdad? Lo prioritario es adquirir la zona de protección absoluta o la zona de operativa, ¿verdad? Digamos, de protección. Entonces, por eso es que tenemos que tener esta base y de ahí la diferencia con la adquisición de otro inmueble, ¿verdad? Aquí sí tenemos que tener esta delimitación del área de protección. De igual manera, la justificación técnica, ¿verdad? Que como les decía, se arma con base en el estudio hidrogeológico, ¿verdad? Y el análisis que puedan hacer los compañeros y compañeras de ingeniería de la ORAC, ¿verdad? También el avalúo de la IA, ya sea realizado por el banco, ¿verdad? Y que la IA lo apruebe o por avalúo de la IA, ¿verdad? La copia del plano catastrado y la certificación literal del inmueble, pues porque se le hacen las mismas revisiones, ¿verdad? Es decir, si tenemos un área de protección que eventualmente trae un gravamen o trae una hipoteca o trae algún problema, ¿verdad? También tenemos que hacerle ese tipo de revisión a lo interno. Repetirles que la justificación técnica es responsabilidad de la IA, pero cuando la SADA llega a hacer ese plan de inversión, debe de tener su estudio hidrogeológico y debe haber hecho este análisis, ¿verdad? Y este proceso de acompañamiento y asesoría de decir, sí, este inmueble está aquí, ya nosotros lo analizamos, le pagamos a un topógrafo, hicimos el montaje y este inmueble o esta finca se ajusta al área de máxima de protección absoluta o similares, ¿verdad? Toda esa coherencia es importante tenerla clara antes de presentar la gestión y por eso, ¿verdad? Reiterarle la importancia de hacerse asesorar desde el minuto 1 en que tenemos esa intención de hacer una gestión de crédito o de adquirir algún inmueble. Rosy, si me ayudas con la que sigue. Ok,
Ahí podemos ver el tema de la carta de compraventa, si hubiese habido algún tipo de contrato, ¿verdad? Opción de compraventa, el uso del suelo emitido por la municipalidad, los impuestos municipales y territorial al día. Y bueno, en caso de que hubiese necesidad de constituir una servidumbre, pues también iría dentro de la sección de la justificación técnica, ¿verdad? Entonces, si el acceso es por servidumbre, también los compañeros y compañeras de ingeniería de la ORAC pues van a revisar que eso se ajuste a las necesidades de la SADA y que tenga una justificación, ¿verdad? No sea que vayamos a hacer una servidumbre si eso no se necesita. Ujú. La que sigue, Rosy. Ok, aquí tenemos los puntos, ¿verdad? Que les hablábamos hace un rato con respecto a cuáles son las instancias involucradas en lo que es el trámite de una autorización de gestión de crédito, ¿verdad? La ORAC es la que recibe la documentación para el trámite de crédito, elabora los informes técnicos, ¿verdad? Que son anexos a un informe colegiado de la ORAC. La Dirección de Sostenibilidad, que es la dirección en la que Rosy dirige, ¿verdad? Recibe el oficio de la solicitud del crédito y todos los anexos en una carpeta zip, ¿verdad? Es usual que recibamos, no sé, 20, 30, 40 anexos, ¿verdad? Y se hace una revisión de los requisitos y un análisis, ¿verdad? Y también se hace un informe, ¿verdad? Que es conjunto con la dirección jurídica y la presentación para la junta directiva, ¿verdad? Todo eso se trabaja en la dirección de sostenibilidad en conjunto con la dirección jurídica, donde recibimos el oficio de la gestión de crédito, preparamos el criterio jurídico, ¿verdad? Diciendo que no hay ningún inconveniente y redactamos un proyecto de acuerdo de junta directiva, ¿verdad? Presidencia o gerencia, ¿verdad? Cualquiera de las dos instancias se le eleva todo el expediente administrativo junto con el proyecto de acuerdo para que ellos lo tramiten ante la junta directiva de la IA, ¿verdad? La junta directiva de la IA pues maneja su propia agenda, ¿verdad? Entonces nosotros les elevamos los casos y ellos definen en cuál sesión lo conocen, ¿verdad? Son los responsables de aprobar o rechazar el crédito. Recuerden que nosotros lo que hacemos es una recomendación, ¿verdad? Que cuando ya llega a la junta directiva, evidentemente es porque es una recomendación de manera positiva. Del 2018 acá, la junta directiva nunca se ha apartado de una recomendación que nosotros demos, ¿verdad? Y de ahí la rigurosidad en cuanto al trámite, ¿verdad? Es decir, en la medida en la que el trámite vaya bien justificado y bien planteado, se le puede recomendar sin temor a nada a la junta directiva que lo apruebe, ¿verdad? Una vez que la junta directiva lo conoce y lo aprueba y queda firme el acuerdo, ¿verdad? Se notifica a la ASADA para que la ASADA lo pueda, uno, aportar al banco, ¿verdad? Porque el banco no puede darle trámite a una gestión de crédito a menos que no exista la autorización de la IA. Y además de todo, se le comunica a Dirección de Sostenibilidad y a la ORAC, dado que la ORAC tiene que darle seguimiento, ¿verdad? A la gestión de crédito y eventualmente hacer un informe para cerrar la gestión y decir, bueno, ya se gastó la plata en lo que tenía que gastarse, se emiten los informes correspondientes y la ASADA pues también ya queda libre, ¿verdad?, de tener esa obligación con respecto a la institución. ¿Qué más nos queda por allí, Rosy? Bueno, por ahí nos queda nada más señalar muchas gracias, ¿verdad? No sé si ha estado sumamente claro que de momento no ha habido consultas, he estado aquí chequeando el chat, pero bueno, pues estamos en disposición de atenderles cualquier duda, ¿verdad? Y reiterarles que es fundamental la asesoría inicial, ¿verdad? Como bien decía Rosy. Definir si voy con una gestión de crédito, si voy con fondos propios, ¿verdad? Para todo eso es que estamos nosotros, para brindarles ese acompañamiento, para ayudarles, asesorarles en cuanto a qué decidir, cómo decidirlo y cuál es la opción más ágil, ¿verdad? En realidad la gestión de créditos, de la experiencia que nosotros hemos tenido, si la ASADA manda las cosas bien desde el minuto uno, nosotros nos podemos ajustar a los plazos y menos de los plazos que están establecidos en el reglamento, ¿verdad? Normalmente los reprocesos se dan cuando hay incoherencias entre lo que mandó la ASADA y lo que dijo la ORAC, ¿verdad? O no hay una documentación clara o la documentación viene vencida, ¿verdad? Pero si hacemos este proceso de asesoría y acompañamiento desde el inicio, suele dar como consecuencia que las gestiones de crédito pues pasan nítidas, ¿verdad? Hasta que yo les acabo de mostrar desacuerdo de junta directiva, se le asesoró a la ASADA antes de que lo presentara, mientras que estaba redactando el acuerdo de junta directiva, mientras que estaba recolectando los requisitos, ¿verdad? Y pasó nítida, ¿verdad? Es decir, no tuvo devoluciones en la ORAC, no tuvo devoluciones en sostenibilidad, ni tampoco tuvo devoluciones en la dirección jurídica y de hecho ya va para junta directiva, ¿verdad? Entonces es muy importante todo ese proceso de acompañamiento, que ustedes se sientan en la libertad, ¿verdad? De pedir esa asesoría. Este no es un trámite que les toque a ustedes hacerlo solos, ¿verdad? Y en la medida en la que pues pidamos esa colaboración y nos tomemos esto como lo que es, ¿verdad? Que es un trámite conjunto, es decir, tanto ustedes como nosotros queremos que el trámite salga, ¿verdad?
Entonces, eso es bastante importante. Y lo otro, compañeros, que es muy relevante que ustedes tengan en consideración, es que una gestión de crédito implica un montón de trabajo a nivel administrativo. Un montón de trabajo a nivel administrativo para la SADA, porque vean el montón de cosas que hay que hacer. O sea, es decir, si yo tengo que construir una ampliación de un acueducto de, no sé, 20 kilómetros, tengo que aportar todas las facturas exoneradas. Tengo que aportar el contrato de quién me va a construir esto, ¿verdad? O sea, es decir, implica un montón de trabajo administrativo que nosotros evidentemente no pretendemos que lo haga la junta directiva, ¿verdad? Para eso tiene que haber un asistente administrativo o un administrador en la SADA que pueda irle dando seguimiento diario, ¿verdad? A estas gestiones y que esté encima, ¿verdad? Si ese administrador nuestro revisa las facturas pro forma y nota de primer momento, qué sé yo, que no vienen exoneradas o que la vigencia no le va a dar, ¿verdad? Es trabajo que evita devoluciones por parte de la IA, ¿verdad? Entonces, pues fundamental esos detallitos y yo creo que por lo menos de mi parte, ¿verdad? Reiterarle la disposición. Desde la dirección jurídica, en conjunto con la dirección de sostenibilidad, hemos estado haciendo esfuerzos monumentales para mejorar este procedimiento, ¿verdad? Y parte, como les decía, lo que hemos detectado es esa importancia del acompañamiento desde el inicio, ¿verdad? Entonces, tanto Rosy como mi persona, ¿verdad? Hemos estado dando muchísimo acompañamiento en conjunto con las ORACs, ¿verdad? Para todos estos procesos, ¿verdad? Entonces, ya sea a la ORAC solita o a la ORAC con la asada, ¿verdad? Hemos estado también generando esos espacios, analizando bien las gestiones antes de que se presenten, porque la idea es que cuando ya se presente, venga limpia, nítida, ¿verdad? Y que pueda pasar de una vez todos los filtros institucionales y llegar hasta la junta directiva sin mayores inconvenientes o atrasos. Rosy, no sé si tenés algo que decir, pero cualquier cosita, Sebas tiene la mano levantada. Sí, no, más bien agradecerte Con la, gusto, la tranquila. exposición, te agradezco un montón. Sebas, adelante. Hola, buenas tardes, Rosy, Daniela, ¿cómo están? Hola, Sebas, Qué gusto saludarlas. No, muchas igualmente. gracias, por todo lo que nos brindaron. Yo tenía dos consultas. Una tiene que ver con que ahora al inicio decían que normalmente, ¿verdad? Se tramita con banca nacional, específicamente el Popular. Sin embargo, que hubo un ejemplo con banca privada, ¿verdad? Con el BAC. Entonces, la primera pregunta va en esa línea. Em, ¿Qué cosas venían ustedes positivas de una u otra, verdad? O qué cosas, o sea, como qué cosas distintas hay, ¿verdad? Entre ambas experiencias. Y lo otro tiene que ver con el tema de las exoneraciones, ¿verdad? Recuerdo un caso en que justamente venía como un presupuesto elaborado por la persona profesional que había contratado la SADA y no se contemplaba la exoneración. Entonces, tal vez la segunda pregunta es, ¿cómo logramos, verdad? Qué sé yo, generar o qué consejo le podemos dar a la SADC a la hora de contratar profesionales para que se genere esto desde el inicio, ¿verdad? Porque yo no sé si eso significará otra erogación, ¿verdad? De parte de la SADC, volver a decir al profesional, volverme a hacer el presupuesto, qué sé yo. Y también, ¿dónde podríamos encontrar, aunque tal vez esto es más para novia de repente la pregunta, tal vez es el listado de cosas que sí se le exoneran a la SADC y que no, ¿verdad? Porque tal vez haya alguna cosa en materiales que de repente no se exonere o lo que sé yo, ¿verdad? Pero bueno, por ahí van las preguntas y de verdad muchas gracias a ambas por toda la información que nos han dado. Bueno, yo aquí con respecto a los préstamos, ¿verdad? Dice el artículo 58, el endeudamiento de las asadas, que las asadas podrán solicitar préstamos a los bancos públicos, privados, así como cualquier entidad de cooperación y crédito nacional o internacional, pero siempre debe de someter la autorización de la Junta Directiva de la IA. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, no tenemos muchas porque vistas porque la mayoría, un 90 y pico por ciento, ¿verdad? Es con el Banco Popular. Lo que puede deslizar ahí es un poco la falta de experiencia de algunos de estos entes bancarios y que no le tomen la importancia al convenio de delegación. Eso sí nos ha sucedido, de que ellos dicen, no, a nosotros no nos interesa porque no conocen, digamos que hay un criterio, una directriz que dice que solamente a los que tienen convenio de delegación. Por lo demás, es precisamente eso. Si van a una entidad privada o pública, que hagan una comparación en los intereses que tienen, en las facilidades de las garantías, los topes que tienen de créditos que les puedan prestar y además si prestan para estos planes de inversión. Esa sería más bien
la comparación que deben hacer. Tal vez es tarea de nosotros, tal vez más adelante, poder tener ese abanico y poderles decir a ustedes, vean, este banco presenta esto, presenta lo otro, pero bueno, ahorita no les puedo decir que no lo tenemos porque no, pero digamos, serían diferencias, decir que uno es mejor o peor, no, eso no. Eso ya más bien tiene, de uno cuando va a hacer un crédito, uno investiga, ¿verdad? ¿Cuál banco, cuál cooperativa? En el caso nosotros tenemos el fondo de ahorro, entonces uno investiga, bueno, ¿cuánto me cobran el fondo de ahorro por comprar una casa? ¿Cuánto me cobra el Banco Nacional? ¿Cuánto me cobra el Banco Costa Rica? Y yo hago esa selección y bueno, me voy con el que me reúna mis mejores condiciones para mi situación, ¿verdad? Entonces, es solamente salvaguardar eso, que el que les vaya a prestar esté contemplado en este artículo y que además respete el asunto del convenio de delegación y todos los demás requisitos. Ahí, digamos, propiamente con lo que consultaba Sebas, yo no le noté absolutamente ninguna diferencia en cuanto al trámite, porque la justificación técnica venía y es un banco del sistema bancario nacional, ¿verdad? Como dice Ujú. Rosy. Entonces, en la medida en la que se ajusten al cumplimiento de los requisitos, por lo menos con esa experiencia, que es la única, ¿verdad? Les repito que por lo menos yo he tenido 2018 acá, no hubo mayor inconveniente, ¿verdad? Más bien en este caso, el mismo banco fue el que le dijo a la SAD, recuerde que usted tiene que ir a pedirle el permiso a la IA, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Con el tema de de las exoneraciones, es muy importante, vamos a ver, que desde el minuto uno se genere el planteamiento del presupuesto con esta inclusión, ¿verdad? Es decir, la recomendación para las asadas es sean conscientes de sus derechos y sus deberes, porque ustedes tienen el derecho de utilizar la exoneración y el deber de utilizarla, ¿verdad? Entonces, de una vez, cuando contratan al profesional y le empiezan a hablar de este tema de que vamos a gestionar un crédito o cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque la exoneración no es solo para gestiones de crédito, ustedes la tienen que aplicar para todo, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a hacer cualquier tipo de contratación, a ese profesional hay que decirle, yo estoy exonerado. Tengo una ley que me exonera de la aplicación del IVA, ¿verdad? Y con el tema de las recomendaciones, si yo le dejo la palabra a Danubia, ¿verdad? No sin antes decirle que cosas que no estén exoneradas son cosas que no van a pasar en la gestión de crédito, ¿verdad? Es decir, porque si la misma ORAC, que es la que recomienda las gestiones de crédito, considera que ese bien o que ese servicio no debe de ser exonerado, ¿verdad? Por algo es. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ustedes estén conscientes de que todo debe de venir exonerado y el profesional debe de tener esa instrucción. Entonces, como ASAD, ser conscientes y empoderarnos de que tenemos ese derecho, que además es un deber, ¿verdad? Y que es un gran beneficio, porque vean que en realidad la historia, ¿verdad? O la génesis de la ley de exoneraciones y este beneficio es el mismo AIA, ¿verdad? Haciendo su lobby político, ¿verdad? Como la IA sabe que no le puede transferir plata a las asadas, ¿verdad? Entonces es una forma de ayudar, ¿verdad? Es una forma de que se crea esta exoneración y por lo menos evitarles a las asadas este gasto, ¿verdad? Entonces sí es muy importante desde el minuto uno que contratamos al profesional que nos va a hacer el presupuesto, decirle que estamos exonerados para evitar, como bien dice Sebas, esa erogación extra que eventualmente pudiese cobrar, porque los que tenemos que saber cuáles son los derechos que tenemos, ¿verdad? Somos nosotros como asociaciones. Danuya, no sé si nos ayudas con la última pregunta. Sí, pues en realidad, Dani, Hacienda tiene los códigos CABI, son un montón de números y tienen muchos artículos, pero no existe así como esta es la lista específica para asadas. En algún momento yo sí me había sentado y había puesto más o menos como un ejemplo de cuáles sí y cuáles no. Pero, digamos, si vamos a hacer una gestión de crédito, por lo general no vamos a exonerar un helicóptero porque la SAA no utiliza un helicóptero, ¿verdad? A excepción que ya sea como para ir a Talamanca o alguna cosa que tenga muy poco acceso, pero digamos, o como decía Daniela, ¿para que voy a comprar un automóvil si yo lo que necesito es un pickup para poder hacer el transporte de la tubería y todo lo demás? Entonces, cuando llegue cada uno de los casos específicos, se va a ver la naturaleza de ello, como lo indicaban las compañeras, no es hay una lista no taxativa, digamos, entonces no es que podemos decir todo esto sí se puede exonerar y todo lo demás no. Más, sin embargo, sí es importante, digamos, que si van a hacer compra de tuberías, accesorios, medidores, cosas para tener en stock o para hacer un ramal o algún proyecto, lo ideal es que siempre tenga de parte de la ORAC ese acompañamiento y esa asesoría desde el inicio.
Muy amables las tres. Em, Chicas, yo no veo ninguna manita levantada, no veo ningún comentario en el chat. Compañeros de las asadas, si alguno tiene alguna duda, consulta, quiere compartir alguna experiencia, em, este es el momento para hacerlo. Y si no, entonces vamos a dar un par de minutitos. Y si no, creo que estaríamos terminando, chicas. Vamos a ver si alguno de los miembros de Todo junta quedó muy directiva de las claro. SAS Todo quedó muy claro. o les quedó muy claro a todos. ¿Qué dicen, señores? ¿Todo bien? Bueno, Rosy y Dani, muchísimas gracias. Estuvo excelente su presentación de ambas. Qué buen apoyo, de verdad que Daniela tenía razón. Son gran equipos ambas y eso de mi parte, pues me encanta. Estuve también muy atenta a las recomendaciones porque ya ustedes saben que no ha sido muy fácil con los créditos acá porque siempre hay trabas para muchas cosas de parte de las asadas que no están completamente al día. Pero yo creo que con esta presentación quedó más que claro. Em, Darle las gracias a las dos por el espacio. Y Daniela, de verdad que muchas gracias por tomarnos en cuenta en el espacio que te quedó libre, porque sí, en verdad queríamos que estuvieras acá. He dicho, no, ya Sí, convenía, ya. y la Era presentación, necesaria. claro, no, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Muy Sí. necesaria. Agradecerles de antemano, de todo corazón, por el aporte que ustedes dieron, fue muy valioso. Con Y mucho yo creo que gusto, Gusto estamos para. para Ronald, servirles. Rona Ronita tiene está la ahí manita para, levantada. sí, Ronald Ajá. tiene la mano levantada. Adelante, Ronald. No, solamente un comentario, aparte de agradecer la excelente presentación, aquí en la zona baja de Guanacaste, el ICE no opera, sino que lo cedió a una cooperativa que se llama Cope Guanacaste. Yo desconocía que Cope Guanacaste tiene una línea también de crédito para algunas entidades comunales. Tengo el caso de una asada que se llama El Obispo, que les prestó 10 millones de colones en unas condiciones muy cómodas, muy especiales y pagando así tipo tractos como polaco. Y por la regulación que da el AIA, no habla de cooperativas, me parece. Habla de entidades internacionales, bancos nacionales, bancos privados, pero no habla de cooperativas, me pareciera. Entonces me quedó esa duda porque ya se dio un hecho que esta cooperativa prestó a una asada, que no pidieron Pero esta permiso ni a la junta asada, directiva ni a perdona, nadie. esta asada socia de la COPE. Sí, es asociada de la COPE como abonada, porque aquí todas las asadas son asociadas de la COPE. Bueno, eso se lo voy a dejar a Dani. Sí, el tema con las cooperativas, ¿verdad? Es que varias de ellas, si no por decir todas, no forman parte del sistema financiero nacional, ¿verdad? Entonces, allí es donde tenemos la traba, ¿verdad? Porque en realidad vean que nosotros tenemos un principio de legalidad y recuerden que el principio de legalidad se contrapone al principio de la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como persona física, ¿verdad? eh, Independiente, digamos, de la IA o similares, puedo hacer absolutamente todo menos lo que me está prohibido, ¿verdad? Por eso es que todos conocemos muy bien qué es lo que llamamos delitos, ¿verdad? Porque tiene sanciones y es lo que está prohibido hacer. En la función pública, ¿verdad? Y en el caso de las asadas, como son, si bien son asociaciones privadas, tienen un fin público, ¿verdad? Tenemos que apegarnos al principio de legalidad. Y por eso solo podemos hacer lo que está debidamente normado, ¿verdad? Entonces, si la cooperativa no está dentro del sistema financiero, no podemos autorizar la gestión de crédito. Aunque las condiciones sean muy cómodas y todo sea muy feliz, ¿verdad? Evidentemente, nuestra obligación como ente rector y fiscalizador de la gestión de las asadas, ¿verdad? Em, y pues es hacer un llamado de atención en el sentido de que toda gestión de crédito debe de ser autorizada por el AIA. ¿Y esto por qué sucede? Porque en el escenario de que eventualmente, qué sé yo, o el AIA tenga que asumirlo o la ASADA no tenga capacidad financiera y tenga que devolvérselo a la IA porque ya no pudo administrar el acueducto, ¿a quién le va a tocar pagar esa deuda? ¿Y con qué fondos? ¿Verdad? Entonces, toda gestión de crédito sí tiene que venir autorizada por parte de la IA, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que tenemos la asesoría previa, es cuando la SADA tiene que decir, bueno, es que yo tengo esta opción, tengo esta opción, tengo esta opción, y entonces yo quisiera que ustedes me asesoren. Quiero saber si con esta opción puedo o con esta opción no puedo, ¿verdad? Y a partir de allí hacemos la valoración.
De ahí la importancia, ¿verdad? Reiterarles y ponernos en total disposición de estos espacios de asesoría previa, ¿verdad? Que van a ser Sí. valiosísimos y fundamentales. Rosy, ¿ibas a agregar algo? Sí, sí, es que voy a hacer que no oí eso, ¿verdad? Pero de obispo. Pero también compañeros, Somos dos, tengo orejas de pescado, hijo. sí, tengamos mucho cuidado cuando asesoramos o acompañamos a las asadas en estas gestiones. Les voy a decir qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué pasa? No pasa nada. Ahí ya no se da cuenta. Les vamos a poner un caso práctico. En el caso de que ella tuviera por alguna razón que asumir esa asada, ¿verdad? La asume con la deuda si tiene el permiso, pero si no tiene el acuerdo de junta de la IA, no asume la deuda, ¿verdad? Entonces los de la junta directiva de la asada o no sé, van a tener que ver cómo hacen frente a esa deuda. Ese es uno de los puntos importantes de que tengan un acuerdo de junta que los apoye en esta gestión, ¿verdad? Entonces es importante cuidar eso. Es cierto que hay organizaciones que les están dando dinero digamos, muy cómodos pagos y todo, pero las asadas se rigen por un reglamento que es muy claro y entonces, pues, en adelante eso podría convertirse en un problema. Eso era. Tenemos una inquietud Muchísimas aquí en el gracias. chat. Doña Heilin Carranza. A mí no me queda muy claro. Dice, yo tengo una duda, aunque no es precisamente un crédito. ¿Qué pasa cuando la asada realiza un financiamiento de un pozo donde le solicitan a la asada solo decir cuánto es el capital semilla y dar mensualidad a pagar? Hay que hacer absolutamente igual todo y que el terreno donde se perforara sea donado. No me queda claro el hecho de que no es precisamente un crédito, porque si tenemos que tener un capital y dar una mensualidad, para mí sí es una deuda, ¿verdad? Y sigue siendo una gestión de crédito. Entonces, no sé, doña Hailey, más bien si le podemos ceder la palabra y usted nos explica un poquito mejor el caso. Doña Hailey, no sé si tendrá problemas con el micrófono o sí. A ver, aquí nos está poniendo, tienen problemas con el micrófono que se... Ok, perfecto. Es solo escrito. Bueno, vamos a ver. De lo que yo comprendo, si ustedes se van a involucrar en una deuda, con solo tener que pagar una mensualidad, ya eso es comprometer los activos, ¿verdad? Entonces, igual tienen que hacer el procedimiento de la IA. El tema de si es un crédito, Daniela, pero no como un ajá. banco, ok, perfecto. Es que ustedes no pueden hacer créditos a menos, ¿verdad? Y repito el tema del principio de legalidad, ¿verdad? Rosy ahora leyó el artículo del reglamento de asadas, ¿verdad? Es decir, nosotros solamente podemos hacer créditos con entidades bancarias del sistema bancario nacional, ¿verdad? O entidades de cooperación internacional o nacional, ¿verdad? Entonces, les repito, si no tenemos autorización normativa, no lo podemos hacer. Muchas asadas a veces hacen eso con prestamistas, con personas, ¿verdad? O como decía Ronald, les ofrecieron la ganga en cualquier otro tipo, ¿verdad? Pero toda deuda debe de tener esa autorización y debe de ser con el Sistema Bancario Nacional por el respaldo que tiene, ¿verdad? Vean, yo he visto casos donde las asadas le piden prestado a un prestamista y hipotecan el terreno donde se va a perforar el pozo. Imagínense en el enredo que sería si la asada no puede pagar y el señor les quita el terreno, y bueno, aquella cosa sería terrible, ¿verdad? Entonces, si no es con un banco, sepan de una vez, se los adelanto, no va a ir la gestión de crédito, ¿verdad? Entonces, evitémonos, ¿verdad? Cuando vos decís aquí, doña Helen, que si hay que hacer todo lo explicado, ¿verdad? Si es un crédito, pero no como con un banco, es que el crédito tiene que ser con una entidad del Sistema Bancario Nacional. No puede ser con nadie más. Ustedes no tienen la autorización normativa para ir a pedirle un crédito a Beto Le Presta, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, tienen que hacer las gestiones de crédito con entidades del Sistema Bancario Nacional. El tiempo que dura la IA en dar la autorización, nosotros tenemos 2 meses de plazo para realizar el trámite, lo que es ORAC, tiene 2 meses, Dirección de Sostenibilidad tiene 2 semanas, digamos, en tiempos hábiles, y Dirección Jurídica también. Nosotros no podemos controlar, en el reglamento de asadas establece cuánto es el plazo que tiene la junta directiva, ¿verdad? Entonces nosotros nos ajustamos al cumplimiento de los plazos nuestros y deben de estar en 2 meses y medio más o menos concluida la gestión, elevada a junta directiva.
Bueno, a partir de ahí ya depende de la junta directiva cómo lo agenda, porque ustedes se podrán imaginar que la junta directiva de la IA pues tiene que conocer un montón de cosas, dado que es a nivel nacional, ¿verdad? Los temitas que ellos ven. Entonces, si van a estar ajustados con un crédito, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues mandar todo, ¿verdad? De la manera más ordenada, de la forma más correcta y además, pues con un tema de un plazo razonable, ¿verdad? Yo creo que en los últimos créditos, Rosy, hemos estado súper bien con el tema de los plazos y sí comentarles que cada vez que se devuelve la gestión de crédito, ¿verdad? Nosotros reiniciamos el trámite, ¿verdad? Es decir, si la gestión de crédito viene mal, vuelve a empezar el plazo para nosotros, ¿verdad? Entonces, no es que porque viene mal vamos a dejar ahí suspendida, ¿verdad? Toda la gestión, ¿verdad? Normalmente cuando se devuelve es porque viene tan mal que es necesario reformular la gestión desde la ORAC, ¿verdad? Entonces, eso sí para que lo tengan en consideración. Les repito que hemos ya hecho bastantes pruebas este año y las gestiones de crédito que hemos asesorado del minuto uno, ¿verdad? Han tenido buenos frutos y se han podido gestionar en el plazo o menos del plazo que está establecido en el reglamento, ¿verdad? Con todo gusto, doña Hemos Hailey, estado para en la servirle. mayor disposición, perdón, hemos estado en la mayor Dale. disposición nosotros de reunirnos con las asadas y explicarles, ¿verdad? Qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitan hacer y todo. Así aquí estamos para servirles, como dice Dani, acompañándolos desde el principio y eso da mejores resultados. Vea. ¿No hay ninguna otra? A ver, No, no vemos. No, no hay más Rosy, dudas es lo acá. mismo de la misma muchacha. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio también. Estamos entonces aquí Muchísimas para gracias, servir. chicas. Que tengan buenas Sí, tardes todos y a ustedes también. igualmente, Buenas tardes. hasta luego. Gracias. Un Chao. gusto estar por aquí. Buena Hasta tarde. luego. Gracias. Linda tarde para todos.